Hola Merivales, hoy os voy a enseñar a hacer esta preciosa casita para Warhammer, para juegos de mesa, para decorar belenes, pero no es una casa cualquiera. Esta casa se desmonta en dos partes para tener áreas de juego extra. Se puede volver a montar con total facilidad y ya tendremos lista nuestra casita. ¿Quieres ver cómo la he hecho? Pues dentro vídeo. Ahí. Lo primero que vamos a hacer, como en cualquier proyecto, será hacer un boceto. Para ello nos hacemos unas fotos por Google, nos hacemos un dibujito. También te puedes hacer con los planos 3D de una impresora de 3 dimensiones, donde puedes sacar las diferentes perspectivas y hacerte una idea de lo que vas a fabricar. Mi maqueta medirá unos 22 centímetros de alto. Cada pared tendrá aproximadamente unos 8, 7 y medio, estas de aquí. Total será, como digo, 22 por un ancho de 20 y un lateral así rectangular que será unos 30 centímetros. Bueno, pues todo eso lo plasmo en un plano, hago un diseño, un boceto aproximado y me pongo a cortar las piezas. Las primeras piezas que hago serán estas escaleras, estas formas, y hago dos gemelas. Lo hago exactamente igual, hago una original y de ahí saco una copia. Esto lo hago para que después se queden perfectamente alineadas unos escalones con otros. Ahora vais a ir viendo cómo lo hago. El material que voy a usar es poliestireno. En este caso lo he comprado en Leroy Merlin, es un aislante para techos, creo que es. Tienen un montón de láminas muy grandes y para estos trabajos va genial. También puedes usar cartón pluma, es un producto relativamente barato que lo puedes encontrar donde sea. Y si no te quieres gastar un euro, pues bueno, con las bandejitas de carne, estas que vienen de fruta y carne, del poliestireno, pues vas cortando trocitos y te las haces. Y como veis por aquí, hay muchas formas de hacerlo. Intenta no usar cartón, porque el cartón, con la humedad de la cola, se te puede deformar. Así que para esto no es adecuado. Además del poliestireno, pues voy a usar otros materiales como madera, cartón de acuarela para pintar de 300 gramos, pero ahora más adelante lo vamos a ver. Por lo general, lo que he hecho ha sido pegar todos los trozos con cola blanca de carpintero. Es cola rápida de carpintero y no hay que echar demasiada cantidad, porque si no se te va a deformar, se te va a mover, ¿eh? Como veis, la escalera la he cerrado completamente, las he enfrentado para que se queden perfectamente alineadas y con maderitas le he hecho los peldaños y la parte superior. He adosado aquí a un costado y aquí las he ido apoyando. Luego con madera, esto sí lo he hecho con madera de verdad, esto lo recuperé de una alfombra de esas de bambú que iban a la basura. Bueno, pues yo la limpié bien y la recuperé. Y le he hecho todo el perímetro pues con esa madera. Como estáis viendo ahí, es simplemente igual, con cola blanca, ir pegándolo. Al final del vídeo también hablaré un poquito de los fallos, que he tenido bastantes y también me gustaría enseñároslos. Pero bueno, eso será al final del vídeo. También he pegado los esquineros
Esto también es con madera. Simplemente es un ángulo muy pequeñito que tenía por ahí y lo he usado como si fueran columnas. Como iba diciendo, pues simplemente he pegado la madera y luego me pongo a pegar piedrecitas aquí en la zona de las escaleras, para darle un toque más rústico. He presentado también las puertas y ventanas para ir ya viendo dónde van a coincidir, teniendo en cuenta mucho la altura de las ventanas para una miniatura, pues que le quedará a la altura de la cabeza, claro. Y también me he fabricado una puertecita de madera. Un error que he tenido, de los que he dicho que iba a comentar al final, es que intenté usar papel higiénico, como ya he hecho en algunas ocasiones, para darle un interior un poquito como más arpillera, como más envejecido. ¿Qué me pasó? Que no lijé la pieza, entonces ese apresto que tiene por la parte de arriba de las piezas del poliestireno, pues la cola y el pegamento pues no pegó. Así que, aunque ahí lo he mostrado para que veáis que lo intenté, al final lo terminé quitando. Una cosa que he aprendido con el tiempo es a pintar antes de colocar piezas. Si me seguís en el canal, sabéis que pintando en pequeñito soy un auténtico desastre. Al final termino manchando el blanco con negro, el negro con blanco. Bueno, así me puedo tirar todo el día. ¿Qué hago ya? Pues como ya tengo mucha experiencia haciéndolas, voy prepintando piezas para luego simplemente colocarlas, a excepción de después darle un pequeño repaso a determinadas partes un poquito más facilonas de llegar. Pero por ejemplo, lo que son vigas, ventanas, puertas, todos esos objetos más chiquitillos, pues bueno, los dejo pintados y así luego ni se nota, se queda muy bien. Aquí vais a ver una técnica que le voy a explicar un poquito así por encima, que es para hacer este tipo de suelo. Como veis, parece el suelo enladrillado de un castillo. Queda muy curioso, muy bien. Para ello, pues he hecho unos cuadritos de unos 2 por 2 centímetros, le he hecho un bisel en las esquinas y también le he intentado hacer como roturas en dentro de los ladrillos. Si es verdad que luego eso no se ha visto, porque la técnica como la he hecho, pues no me ha quedado del todo como yo quería. Pero bueno, yo aún así se lo hice. No os preocupéis que todas estas técnicas, muchas de ellas, haré vídeos especiales, pero otras ya tengo muchos tutoriales aquí en el canal. Simplemente he pegado pues filas de ladrillos para hacerlo así cuadradito. Lo podéis hacer en rombo, lo podéis hacer más grandes, como queráis. Y luego con un mejunje que uso yo mucho aquí, el mejunje medieval, que es agua, cemento y cola, pues he aplicado por toda la superficie. ¿De acuerdo? Primero le he echado muy líquida para que penetre bien en todas las juntas y luego pues con una espátula lo he ido esparciendo para limpiar un poquito. Aprovechando que ya tenía la brocha llena de cemento y todo, he ido dándole ya una pasada a las piedrecitas de la escalera. Con el mismo cemento y una brocha bien empapada, pues le he ido básicamente limpiando la brocha con eso, para que se vaya pillando textura y se vaya tapando las llagas entre una piedra y otra. Una vez el cemento está bien seco, pues he aprovechado y le he dado un lijado. Ahora he cortado unas tiras muy finitas de unos 5 o 6 milímetros para hacer las traviesas interiores. Eso también lo he hecho con poliestireno. Simplemente he cortado muy finitas las tiras, las hago a ojo, me gusta hacerlas así para que parezca, bueno, más irreal, que no sea tan regular.
Y luego con un boli y una lija, esto lo he hecho con un cepillo de estos de alambre, pues he pasado para darle textura para que vaya cogiendo como veta de madera. El proceso siguiente es muy sencillo. Me he puesto los guantes, he cogido un recipiente grandote para no estar manchándome ahí continuamente, he metido todas las piezas ahí y le he dado primero una mano de negro y luego otra de marrón. Esto ya al tono que tú quieras. Es lo que os decía, intento ya dejarlo prepintado para que luego tan solo sea colocar piezas. Al suelo, como estáis viendo ahí, para que pille un tono pues un poquito más gris, le he dado una mano de negro. Muy a vuestro gusto, dejadlo como queráis. Si lo dejáis con cemento va a parecer más como un castillo. Si le dais con negro te va a pillar una tonalidad un poquito más oscura y le da un toque como más envejecido. Le puedes dar con marrón, como a ti te guste. Yo le he dado una capita de negro muy suave y fijar, este es el tono que se ha quedado finalmente. Aquí, como veréis, ya he quitado el papel higiénico de las paredes y me he entretenido ya en pegar todas las ventanas, igual, ya pintaditas y todo, las he ido encolando con la de carpintero y las he ido pegando. Y luego, muy entretenidamente, muy despacito y sin prisa, por favor, no tengáis prisa cuando hagáis estos trabajos, no hay que correr, por favor. Pues nada, simplemente pues he ido pegando trocitos, pues como se me ha ocurrido, pues los verticales como si fueran vigas y unas travesañas para darle un toquecillo un poco distinto. Aquí, como veis, pues la puerta, pues me he inventado he rodeado la puerta con más madera, en fin, como a vosotros os guste. ¿Recordáis que he hecho varios vídeos con ladrillos, uno de 800 ladrillos, otro en 90 minutos? Podéis haceros, ¿cuántos eran? 1500 ladrillos hice en 90 minutos, un récord histórico. Estos ladrillitos que veis aquí, os voy a dejar enlace en la descripción y aquí en las tarjetas. Pues bueno, con esos ladrillos, uno a uno, he ido pegando tiras, trabándolos. Ya sabéis, ponemos la primera fila y entre uno y otro por abajo vamos poniéndolos en el centro, ¿vale? Para eso se llama trabar, para que no vayan todas líneas, todas igual de rectas, quedaría muy feo. He hecho todos los lados, los he pegado con cola de carpintero y los he dejado secar. Y otra vez mi mejunje medieval, pero esta vez no he usado cola. No he querido usar cola para luego a la hora de lijar que me sea más fácil. Porque si tú echas el cemento con cola blanca, cuando se junta todo, se seca, se fragua, luego no puedes lijar, no te sirve de mucho porque arranca todo lo que pilla al lijar. Así que esta vez una fragua normal y corriente, como la que hace un albañil. Antes de usar el cemento, acordaros de usar cinta de carrocero para enmascarar todo lo que no queréis que se manche, ¿de acuerdo? Por eso decía de pintar antes. Vais pintando y luego lo que tenéis que hacer es protegerlo. Medievales. Ahora vamos a la planta de arriba. Como veis, es diferente un poquito, no es exactamente igual. Y ahora os enseñaré el truquito que he usado para que se quede así anclada. Ahora veréis qué fácil. Para esta textura que veis por aquí, como veis es como rugosa, pues muy sencillo. He cortado todas las piezas, he calculado para que me quede a la misma altura, a la misma anchura, todo bien. Y una vez que he cortado las piezas, he aplicado cola blanca y le he echado por encima cemento en polvo con un colador. ¿Qué os parece la idea? Sencilla, ¿verdad? Pues bueno, cuando eso seca, se queda espectacular. Tú lo tocas y parece una pared de verdad. Así que es una técnica que os recomiendo mucho.
Bueno, aquí simplemente hay que tener en cuenta que para que enganche la pieza, esto tiene que estar o salido o inventaros algún sistema con palitos, con lo que sea. Yo lo que hice, cogí dos bases de poliestireno, las pegué de la misma medida y luego la pared la enganché en la de arriba, dejándole una tablita nada más por abajo como escalón, para que te asiente bien a la hora de ponerlo en la segunda planta. Como veis, no se mueve y queda perfecto. Tenéis que pensar, tenéis que coger ideas, llevarlas a cabo. Esto no me lo ha enseñado nadie, lo he ido viendo en un vídeo, en otro, idea, tal. ¿Cómo lo hago? Resolver. Está bien que hagáis exactamente lo que veis, pero también tenéis que investigar y poneros. No pasa nada, os equivocáis, volvéis a hacer otra pieza. Si esto no os cuesta dinero, cuesta tiempo, eso sí. Pero no os preocupéis en equivocaros, por favor. Bueno, aquí tampoco me voy a entretener mucho porque es una planta pues básicamente igual que la otra, con algunos detalles. He cortado también con poliestireno lo que son las viguetas de fuera y de dentro. Como veis ahí, he colocado puertas. Estas son de yeso. Un fallo también que he tenido, o que no caí, es en haberle hecho puertecitas de abre y cierra, que tenéis también el vídeo en el canal. Bueno, ya sabéis que estas cosas van así. Cuando quieres echar cuentas ya no tienes la puerta hecha y al final me decidí por unas puertecitas de yeso, que tengo ahí un montón, y se las pegué. Para hacer las plantas de arriba y de abajo un poquito diferentes, que no fueran las dos suelos iguales, pues aquí decidí poner palitos de helado como suelo. Y es verdad que a cierto modo, pues bueno, los dos quedan chulos, porque no puedo decir que me guste uno más que otro, pero sí es verdad que a este tipo de casas, a mi entender, pues quedan mejor las de madera. He teñido los palos de marrón antes de pegarlos y luego simplemente aquí en la base los he ido pegando todos en línea y trabándolos también un poquito. Si los queréis cortar y hacerlos más cortillos, mejor, pero se os van a quedar demasiados huecos. Bajo mi punto de vista, cuanto más larguitos sean, mejor, porque el efecto te lo va a dar muy parecido y tus minis pues van a estar mejor asentadas, ¿veis? No hay recovecos, no hay escaloncillos que puedan impedir que las figuras pues se caigan. Ahora vamos con el tejado. Bueno, el tejado igual, poliestireno. Y oye Tommy, ¿por qué no usas cartón o otro material, poliestireno para esto? Pues mira, os voy a explicar. Se puede hacer con cartón, pero el cartón con la humedad se os va a doblar. Aquí pues me hice una casita, este tejado que hice, también desmontable, lo hice con cartón de pizza. ¿Qué pasó? Que a la hora de ponerlo, muy bien, se queda plano, pero cuando va empapando con la cola se va doblando. Pasaría algo parecido pues con la cartulina, con todo este tipo de material pasa igual. ¿Con qué podéis hacerlo? Pues mirad, aquí lo hice, que también tenéis esta casa por ahí por el canal, con pitachos. Pues estos pitachos me hizo un tejado. Esta casita de aquí, lo que son las tejas, están hechas con poliestireno también. Bueno, que me enrollo mucho. Tiras de poliestireno, las he cortado dándole 1 centímetro, centímetro y medio por todo el perímetro. Le hice una rajita por la mitad, sin llegar a partirlas, doblé y le puse cinta de carrocero para que no se despeguen nunca. Una vez que hice eso, le hice unas cerchas internas con el mismo poliestireno. Igual os digo, podéis usar cartón, lo que queráis, pero yo ya usé todo poliestireno. Estas son las cerchas de las que digo, ¿veis? Esto lo hago para que se quede la forma. Le puse 4 y también con la intención de que se pueda desmontar para no tener que pegar.
Y para las tejas, ¿qué hice? Bueno, pues usé una cartulina que es para acuarela. Esta cartulina absorbe muy bien el agua. Es cartulina para acuarela de 300 gramos. Es casi igual que una cartulina normal y corriente, un poquito más gorda. Se puede pintar perfectamente, como veis ahí. Le he echado un montón de pintura, le he dado negro, blanco, gris, para que vayan cogiendo forma de lo que serán las tejas. He cortado tiras y luego voy a hacer unas tejas. Haré un vídeo especial sobre este tipo de tejas porque la verdad que están guapísimas. Pero bueno, básicamente con un lápiz vas cortando los trocitos a la medida que tú quieras tu teja y con un lápiz la doblas y le haces una parte plana por atrás para que después pegue. Y vas colocando pues las tejas de abajo hacia arriba. En esta ocasión he intentado que estén lo más alineadas posibles, pero podéis ponerlas dispersas, tipo así. Las podéis hacer también planas, como queráis. Yo las he hecho con la formita, ¿veis? Están un poquito curvadas. Y bueno, otro pequeño intento que hice, otro fallo, digámoslo así. Empecé a pintarlas, le di un color teja y luego le apliqué un poquito de yeso por encima. Como veis, pues empezaron y quedaron muy bien, porque se ven las tejas negras, las grises, las blancas, después el color de la pintura, un poco de yeso, un poco de ceniza, eché ceniza de la misma barbacoa o la misma chimenea, y quedaron muy bien. Pero quise darle un toquecillo más allá, hice pruebas, como os digo, siempre hay que probar cosas. Bueno, me terminaron saliendo así. No estoy del todo satisfecho porque tiene un color como salmón, no terminan de gustarme del todo, pero así la dejé. Tiene 3 o 4 capas de yeso, más pintura. Bueno, hice ahí como una especie de mejunje, pero la verdad que no queda mal. Cuando tenga tiempo otro día, pues bueno, intentaré pintarlas y volver a dejarlas pues como estaban ahí. Y ahora me vais a llamar loco, pero os voy a mostrar cómo he pintado las piedras y creo que va a ser mi estándar a partir de hoy. Mirad, chicos, he usado acuarelas. Sí, acuarelas de la niña del cole. Un paquetito así de estas de 12 colores, me parece que valen 3 euros. Pero bueno, Tommy, ¿qué haces? Pues os puedo asegurar que queda, vamos, genial. ¿Por qué? Lo primero porque no tiene tanta capacidad de teñir. Y como lo que vamos a pintar no es plástico, como las miniaturas ni nada de eso, porque es cemento, es rugoso y absorbe. Muy bien. Pues estas témperas se mezclan en agua, estas témperas no, estas acuarelas se mezclan con un poquito de agua y es un tinte terroso, está en la misma gama que el cemento, es como una especie de tierrecilla que no tiñe mucho y se queda muy adherido ahí, muy tranquilamente, con tonos marrones, grises, beige, rojos, color teja, en fin, he ido pintando cuadritos a cuadritos, ladrillito a ladrillito, sin meterme en lo que es la llaga. Con esta técnica me he dado cuenta que la controlo mucho mejor que con la pintura acrílica, porque esta pintura tiñe mucho y al final hay que tener mucho cuidado porque si no lo puedes estropear. Y con eso, como casi no mancha, simplemente pues vas pintando y le da un toque como pálido, apagado, así como pastel, y a esto le va genial. Bueno, pues una vez pintados todos los ladrillos que he querido, de los diferentes tonos, que te digo, metiéndole más una tonalidad que otra, jugando, mezclándolos entre ellos, pues luego con un poquito más de agua y de pintura, pues le he dado un lavado. En este caso yo le di un lavado como marroncito, algo así, para que ya todo pues te pille algo homogéneo.
Y en principio, pues esta sería la maqueta, chicos. ¿Qué os parece? Os viene muy bien para juegos de mesa. Os viene bien para decorar un portal de Belén. Hay gente que le gusta para casa de hadas, pues queda muy guay, como un regalo, algo así muy decorativo. Pues mirad que quedan preciosas. Aquí tengo muchas casitas de estas con las que voy practicando y quedaron preciosas. Y mientras va terminando el vídeo, que como os dije, he querido hacer un vídeo tranquilo, bien explicado y largo, que no le interese, pues que le dé al botoncillo para adelante, hacéis lo que queráis. Y el que le interese, bueno, pues espero haberle agradado y que le haya molado. Pero yo soy un youtuber muy especial y no solo voy a hablar de las virtudes, voy a hablar de los errores. He tenido bastantes y creo yo que son bastante gordos. Espero que no lo hayas notado, eso sería buena señal. Pero verás que cuando vas fabricando y construyendo casas y maquetas y cosas así, tú mismo te vas volviendo más exigente, quieres perfeccionar. Mirad, aquí en el filo de la escalera, en los cantos de aquí, usé cartón pues para simular las piedras. Bueno, al ser plano, los cartoncillos eran planos y he tenido que disimularlo ahí como he podido, dándole toquecillos, imitando. Entonces aquí se nota mucho que no es piedra, que es cartón. Otro fallo, las escaleras son muy altas, con lo cual si este fuera un humano de verdad, coño, esto fueran unas figuras a tamaño real, pues fíjate, el escalón le pilla medio cuerpo, sería como un murete. Lo hice así, intenté hacerlos para que las miniaturas se pudieran quedar, al final me he quedado en medio. Ni está a la altura escala real, ni tampoco las miniaturas se mantienen ahí. Así que es fallo y gordo. Mirad, otro fallo que he tenido pues es no haberle hecho como una especie de baranda aquí o un murete aquí bordeando. Aquí cualquier humano pues tendría peligro de caer. No es que sea grave, pero hubiera quedado como más bonito. Una barandilla de madera o algo así hubiera quedado muy bien. Bueno, os he dicho que voy pintando las piezas antes y bueno, y aunque no se nota, es verdad que casi no se ve porque después lo eché pintura, pero al echarle pintura manché un poquito las paredes y tal. Lo que vengo a decir es que cuando antes de pegar el suelo, pues pintar de negro la base para que a la hora de pegar las maderillas, pues que no se vea el fondo blanco, que se vea muy feo. Ya te digo que lo subsané dándole un poquito, pero me lo podía haber evitado. Estas esquineras que os dije antes, bueno, no quedan acorde con el ladrillo aquí. Quedan como más metidas. Las vigas siempre tienen que estar fuertes, robustas, más a los exteriores, que se vea que soporta el peso. ¿Veis? Aquí las tengo muy bien alineadas y aquí están como metidas. Tampoco es gordo el fallo, pero estéticamente es verdad que no me terminan de gustar, fíjate. Ya he comentado antes que tenía que haber usado puertecillas abre y cierra, de las que yo tengo de madera, para hacer una habitación como Dios manda. Aquí lo podéis ver en una que ya tenía hecha de otra prueba que estaba haciendo. Bueno, pues la puertecita de abre y cierra hubiera sido un toque. Y eso es todo por el vídeo de hoy, chicos. Como veis, me he hecho una casita, he tardado. Perdonad que tarde tanto en editar los vídeos y subirlos. Espero que el proceso os haya gustado, que os inspire a coger cartones, cosas ahí, poneros a crear. Hay muchas formas de hacerlo, no tiene que ser solo como yo os muestro. Y nada, si no estás suscrito al canal, pues por favor suscríbete, que ayuda mucho. Y eso ha sido todo por el tutorial de hoy. Largo, conciso y al grano. Muchas gracias y hasta pronto, medievales.